Existe una sensación intrigante en torno a los numerosos misterios y datos sobre el naufragio del Titanic. En Tesoros de la Historia, hemos reunido información sobre fascinantes objetos recuperados de esta tragedia. Son elementos enigmáticos que pocas personas conocen, como un reloj detenido exactamente en el momento del desastre, la campana que anunció el desenlace fatal, perfumes exquisitamente únicos, uno de los violines más valiosos de la historia y otros hallazgos sorprendentes que descubrirás si permaneces hasta el final de este vídeo. ¿Sabías que, tras el hundimiento del Titanic, su ubicación exacta permaneció desconocida por 73 años? Finalmente, en 1985, se logró redescubrirlo, desatando una ola de expediciones que permitieron recuperar más de 5,500 artefactos de los restos. Adentrémonos en esta lista, comenzando con uno de los objetos más misteriosos rescatados. Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal si disfrutas de la historia y sus increíbles tesoros. El primero es un reloj de bolsillo que perteneció a Edmund Stone, un mayordomo inglés de 33 años que trabajaba en la primera clase del Titanic. Este reloj fue recuperado junto con otros objetos personales suyos, como un juego de llaves de la cubierta del barco, un lápiz, un recibo de mayordomo y una navaja. Tras el choque con el iceberg, Edmund cumplió con su deber ayudando a los pasajeros de primera clase a ponerse ropa de abrigo y chalecos salvavidas. Lo inquietante de su reloj es que se detuvo a las 2:16, momentos antes de que el Titanic se hundiera por completo. Probablemente Edmund saltó al mar en los últimos instantes, donde las aguas gélidas, a unos menos 2 grados 28 F, congelaron tanto a él como a su reloj. Su cuerpo fue enterrado en el mar, mientras sus pertenencias fueron enviadas a su esposa, Elizabeth. Otro objeto impactante es una porción del casco del Titanic, recuperada del fondo marino durante una expedición de *RMS Titanic Incorporated en 1998. Esta es la pieza más grande extraída de los restos del barco, una sección de 15 toneladas elevada en solo 40 minutos. Estudios científicos revelaron que el acero del Titanic era hasta 10 veces más frágil que el de los barcos modernos, y las bajas temperaturas del agua lo hicieron aún más quebradizo, lo que explica los aterradores crujidos que los pasajeros escucharon al impactar con el iceberg. Esta porción, conocida como la Gran Pieza, está en exhibición en Titanic, The Artifact Exhibition un museo en Las Vegas. Finalmente, encontramos la histórica campana del puesto de vigía, localizada entre los escombros en 1987 por *RMS Titanic Incorporated Antes de la colisión con el iceberg, Frederick Fleet, uno de los vigías, hizo sonar esta campana 3 veces y llamó al puente de mando, donde el sexto oficial, James Moody, respondió. Fleet exclamó, iceberg justo adelante, pero ya era demasiado tarde. Esta campana, que forma parte de la fatídica historia del Titanic, ahora se exhibe en la colección de artefactos del Titanic que recorre varias ciudades de América del Norte. Ahora hablaremos de una llave recuperada del cuerpo de Sinise Dunari, un joven de 25 años que trabajaba como mayordomo de tercera clase en el Titanic. En el momento en que hicieron falta más chalecos salvavidas, Sidney actuó valientemente, adentrándose en la cubierta F del Titanic, ya sumergida en agua helada y despiadada. Utilizó esta misma llave para abrir un armario que contenía numerosos chalecos salvavidas. Sin duda, este gesto altruista permitió salvar más vidas. El cuerpo de Sidney fue hallado tras el naufragio y enterrado en el mar, mientras que su reloj de bolsillo y la llave fueron enviados a su desconsolada esposa, quien estaba embarazada en ese entonces. Entre los objetos recuperados también se encontraba el anillo de bodas que perteneció a él. Por otro lado, Gerda Lindell, una pasajera sueca de tercera clase que emigraba a Estados Unidos junto a su esposo Edward, vivió una trágica historia durante el hundimiento del Titanic. Mientras el barco se hundía, Ellen y Edward lucharon desesperadamente por subirse a un bote salvavidas parcialmente inundado. Sin embargo, ella cayó al agua, y Edward no tuvo la fuerza suficiente para salvarla. Mientras Ellen se alejaba, flotando en el agua, Edward logró sujetar su anillo de bodas y observó con horror cómo ella se hundía y perecía.
Poco después, Edward también murió debido a la temperatura glacial. Su cuerpo fue recuperado más tarde dentro de un bote salvavidas, aún sosteniendo el anillo de su esposa. Este anillo simboliza un momento desgarrador de impotencia y pérdida. Otro artefacto fascinante relacionado con el Titanic son unos recipientes de aceites esenciales que nunca llegaron a su destino. Adolf Eiffel, presidente de una compañía alemana de productos químicos y destilados, transportaba estos aceites a Nueva York con la intención de comercializarlos y expandir su negocio en Estados Unidos. Aunque Adolf logró escapar del Titanic en un bote salvavidas, los recipientes no corrieron la misma suerte. Estos fueron recuperados durante una expedición al Titanic en el año 2000. David Bibus, un historiador especializado en perfumes, logró recrear algunos de los aceites a partir de su composición química original. Entre ellos, se identificaron fragancias de violeta y rosa. Otro objeto notable es el gorro de chef que perteneció a William Edward Haen, un panadero inglés de 36 años que había trabajado anteriormente en las cocinas del Olympic, el barco gemelo del Titanic. William, junto con su cuñado Frederick Charles Goldwyn, perdió la vida en el Titanic, y sus cuerpos nunca fueron encontrados. Como William no estaba casado, la noticia de su fallecimiento fue comunicada años después a su hermana Emily y a su padre Henry. El gorro de chef fue recuperado de los restos del Titanic, y gracias al nombre bordado en el borde, se pudo identificar al propietario. Finalmente, encontramos una cámara Kodak Brownie que perteneció a Venice Palmer, una joven canadiense de 17 años que se encontraba a bordo del Carpathia, el barco que rescató a los sobrevivientes del Titanic. Venice capturó una fotografía del iceberg que se cree hundió al Titanic, además de imágenes de los sobrevivientes siendo izados al Carpathia. Sobre estos momentos, describió que sus rostros parecían congelados y aterrorizados. También comentó que muchas mujeres llevaban las grandes chaquetas de los hombres que habían fallecido. Un periodista anónimo observó a Venice tomando fotografías y le ofreció $10 a cambio de los derechos de las imágenes. Sin saber el valor real de su trabajo, ella aceptó rápidamente. En 1986, Venice donó tanto la cámara como las fotos al Smithsonian. En este segmento, encontramos el chaleco salvavidas que llevaba Madeleine, la esposa de John Jacob Astor IV. Madeleine tenía 18 años y estaba embarazada de 5 meses cuando ocurrió el trágico hundimiento del Titanic, mientras que John tenía 47 años. Siendo pasajera de primera clase y esposa del hombre más rico a bordo, es razonable asumir que Madeleine recibió trato preferencial. Sin embargo, ella subió a uno de los últimos botes salvavidas en abandonar el barco. Una vez que el Carpathia rescató el bote, le retiraron el chaleco salvavidas, que fue guardado por Wood Ranger, el encargado principal de cirugía del Carpathia. Ranger lo conservó y lo exhibió en su oficina en Nueva York durante muchos años. Posteriormente, Madeleine dio a luz a un niño sano el 14 de agosto de 1912, al que llamó John Jacob B. A continuación, tenemos el violín de Wallace Harley. Wallace, un violinista inglés de 33 años y líder de la banda del Titanic, poseía un violín de madera de rosa, un regalo de su prometida Maria Robinson en 1910. El instrumento lleva grabada la dedicatoria, para Wallace, en ocasión de nuestro compromiso. De María. Mientras el Titanic se hundía, este violín y los demás instrumentos de la banda llenaron el ambiente con melodías reconfortantes, aliviando en parte el terror de ese momento. El cuerpo de Wallace fue recuperado 10 días después, y su violín permanecía dentro de un estuche de cuero atado a él. Se cree que el violín fue robado por alguien del equipo encargado de recuperar los cuerpos y permaneció escondido hasta 2006, cuando fue hallado en un ático en Inglaterra. Tras rigurosos análisis forenses, se confirmó que era el mismo violín que Wallace tocó. En 2013, se subastó por $1,7 millones. Otro objeto destacado es la última carta conocida escrita por un pasajero del Titanic. Fue redactada por Alexander Oscar Holbersen, un empresario de Nueva York, el 13 de abril de 1912, apenas un día antes del impacto contra el iceberg. Holbersen escribió a su madre sobre sus experiencias a bordo, describiendo la música, la comida y a otros pasajeros, incluyendo a John Jacob Astor IV, a quien mencionó diciendo:
se ve como cualquier otra persona, aunque posea millones. Se sienta con nosotros en la cubierta como uno más. La carta finaliza con una frase optimista: si todo va bien, llegaremos a Nueva York el miércoles por la mañana. Tristemente, Holbersen no sobrevivió, pero su cuerpo y la carta fueron recuperados. El siguiente artefacto es el icónico querubín de bronce que decoraba uno de los niveles superiores de la majestuosa escalera del Titanic. Esta emblemática escalera, coronada por una cúpula de hierro y vidrio, descendía elegantemente a través de 6 cubiertas y estaba adornada con madera tallada y detalles dorados, incluyendo este querubín. Además de conectar las cubiertas, era un punto de encuentro para los pasajeros de primera clase, quienes socializaban tras la cena antes de visitar los baños turcos. Se cree que el querubín perdió su pie izquierdo durante una expedición de salvamento en 1987, cuando fue separado de su pedestal. Si hubieras estado en el Titanic, disfrutando de tu última comida, ¿qué plato habrías elegido? Cuéntanos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún nuevo vídeo.